Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 8 de junio del año 2015. Gracias licenciado Marco Antonio Ramos por estar acá. Muchas gracias. Es un gusto, Mucho mi gusto. rey. Gracias. Muy bien. Vamos a hablar un tema sensible. Vamos a hablar un tema sensible, pero todos sabemos que hace 58 días se comenzó un relajo en Guatemala llamado Caso La Línea. Uno de los tantos casos que ha existido desde la época de la independencia, preindependencia. Si recordamos la época de la independencia, fueron los criollos del país los que se quisieron independizar de la corona para dejar de pagar impuestos. Si ustedes, señores amigos de Vea Canal, no conocen la historia, léanla. Para esa oportunidad hubo todo un andamiaje, cabildeo, y para variar, el pueblo, el tonto útil, estuvo de acuerdo con independizarse de la corona, y oh sorpresa, el tonto útil jamás ganó nada, sino que los mismos de siempre dejaron de pagarle los tributos a la corona. Ese tipo de línea existe desde la conquista hasta la fecha. No sé cómo se pudo haber llamado esa línea, si la CICIG tuviese que investigar, se pudo haber llamado preindependencia. Si revisamos los nombres que todos los que viven en esta linda república saben, siguen siendo las mismas familias las que heredan el beneplácito de no tener que ser jamás pagadores de impuestos. Hay una cierta línea que ellos, los nenes, como son puros o medios ya combinaditos con nosotros los mestizos, ellos tienen la bendición desde antes de la corona de dejar de pagar impuestos. Esa misma porquería sigue hasta hoy día. Entonces, hace 58 días, todo un espectáculo con el caso La Línea. Muchas cosas se han dado derivados del caso La Línea. Y lo más formidable es que no se han dado los nombres de los que supuestamente corrompían a los burócratas. Esa es una exigencia, ya hubo una protesta marcada el día viernes de una asociación obrero-campesina. Si podemos poner unas fotografías, por favor, control, de este caso, porque la gente está cansada de tanto pan y circo. La gente ya no es tonta y creo que el tiempo se les está yendo de las manos a la CICIG y es imperativo que denuncien a los privados, no importando el nombre y apellido que tengan, que pudiesen estar implicados. Alianza Obrero Campesino, así se llama, ¿verdad? Quienes hicieron el paro el día viernes y quienes ya dieron una conferencia de prensa y la hora lo sacó. Lamentablemente no fuimos incluidos en esa conferencia de prensa y anunciaron más bloqueos en breve porque el pueblo está cansado de pan y circo, ¿verdad? El pueblo está cansado de pan y circo. Les quiero comentar que inclusive el día de ayer fue un día muy peligroso porque hay unos privados que están muy nerviosos y que quisieron volver a quebrantar el orden constitucional. Ayer había rumor de golpe, señores, aparentemente auspiciado por unos privados que están ahuevados. ¿Verdad? Aquí nadie se ahueva porque no todos tienen la bendición de estar en ese club. Hay pocos ahuevados y hay otros como pendejos como yo viendo todo el espectáculo, ¿verdad? Lo que no les vamos a permitir es que nos jodan la paz. Aquí no vamos a permitir golpes, señores oligárquicos, del caso La Línea o del caso de la línea preindependencia, que es exactamente la misma. Aquí los vamos a denunciar enérgicamente a todos los golpistas. Y lo triste es que se une los que están ahuevados empresarios, algunos, no todos, con los trasnochados de izquierda. Aquí los vamos a denunciar. Y hablando de casos de La Línea, hoy tenemos y contamos con la visita del abogado licenciado Marco Antonio Ramos, abogado de Anthony Segura. Él tuve la oportunidad de poderlo entrevistar 2 o 3 veces y vamos a poner tomas de esto que obran aquí en los archivos,
porque él vino conmigo a denunciar el año pasado corrupción en el ministerio, en la SAT. Él me lo trajo a mí, esa es ustedes están viendo ahí la entrevista. Rubén Mazariegos, un buen amigo de Vea Canal, trajo a Anthony Segura en su momento, cuando él vino a denunciar cosas que se estaban dando en la SAT. Entonces, es necesario escuchar la versión de su abogado, porque tenemos información que se sale de corredores, que se sale de las audiencias, que contra Anthony no hay nada. Entonces, si no hay nada contra Anthony, ¿cuál es el tema por el cual debiese estar encarcelado? Y al mismo tiempo de no haber tema contra él, se le están violentando sus derechos humanos, ¿verdad? ¿Quién le va a reponer a los inocentes ese tiempo, ese señalamiento de la sociedad, ese manchón de nombre y de familia, de apellido, sus hijos, el tiempo de calidad, su integridad, su salud? ¿Quién lo va a reponer si a todas luces en las audiencias se escucha que contra Anthony no hay nada? Le cedo el uso de la palabra al licenciado. Muchas gracias, licenciada. Efectivamente, usted al principio de su exposición mencionaba un ejemplo bastante acertado. El ejemplo de la independencia de Guatemala, ¿verdad? Que en realidad no fue más que un circo, un show, para que los burócratas de ese entonces pudieran evadir el pago de impuestos a España, ¿verdad? Y como bien usted lo mencionó, efectivamente eso es lo que se está dando, un show en el cual pretenden distraer la atención, tristemente inculpar a personas que son inocentes para poder obtener un fin, que ya todos sabemos cuál es ese fin, ¿verdad? En este caso vamos a hablar específicamente del caso de Anthony Segura, porque hay otros que durante generaciones están involucrados en la falta de impuestos y en cosas anómalas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar precisamente solo de Anthony Segura, que es lo que nos va a competir. El resto de burócratas que pudiesen estar implicados es asunto de ellos. Efectivamente. En el caso de Anthony Segura, como mi patrocinado, quiero mostrar mi total indignidad por la vulneración de sus derechos que se le están haciendo. Este es un caso que a todas luces debe ventilarse por la vía jurídica y ya está politizado totalmente. Ya jurídicamente se están perdiendo las vías porque todo va dirigido hacia un orden político. ¿Por qué? Partiendo desde el preciso momento en el cual los señores del Ministerio Público y las personas que se constituyen como querellantes adhesivos en este proceso no tienen evidencia alguna para poderlo inculpar por el delito que se le está sindicando. En este caso, ellos al momento de su primera declaración y es ligado a proceso, en esta oportunidad la jueza octava lo liga a proceso por el delito de asociaciones ilícitas, indicando que él había hecho movimientos serios para poder sustituir o lograr la sustitución del en ese entonces superintendente de administración tributaria Carlos Muñoz y ingerir en que se nombrara al superintendente que lo sustituyó, Omar Franco. Como ustedes mismos acaban de mencionar en los aspectos que mencionan, él estuvo participando acá en este programa, estuvo también en el programa de Hablando Claro, estuvo en varios medios de comunicación. De hecho, existen pruebas documentales en donde está evidenciado que él utilizó los medios de comunicación, utilizó campos pagados. Salió en varios medios de comunicación denunciando situaciones que en ese entonces se daban, como por ejemplo, cuando los señores de la SAT fueron desalojados del edificio de finanzas públicas, ¿qué hicieron? No fueron a alquilar una oficina acá a zona 18 o a zona 1, aquí no, ellos se fueron a Dubai Center a alquilar 7 niveles. ¿Y cuánto pagaban por eso? Pagaban $7 millones. Esos eran parte de los alegatos de
Eso era Anthony de la época. exacto, esas eran situaciones que Anthony Segura en su momento denunció. Luego se pronunció en el caso Collector. Se pronunció, él como secretario general del sindicato, se pronunció y se opuso para que esta empresa argentina viniera a Guatemala a seguir violando y pisoteando nuestra soberanía y a seguir saqueando el Estado. Él se opuso para que no se diera esta situación. En términos generales, él les botó el negocio. Y en su momento, cuando estuvieron acá con usted, tuvieron el gusto de estar acá con usted, el acompañante de él, otro sindicalista honorable, en su momento dijo, por estas declaraciones que nosotros estamos dando, hay dos caminos. Uno, la muerte o la cárcel. Y el resultado está evidenciado el día de hoy. Él está metido en el centro preventivo de la zona 18, pagando por haber tenido los pantalones suficientes de denunciar la corrupción de ese entonces. Entonces ahora la pregunta es, ¿en qué momento él tiene injerencia en poder mover a un superintendente para poder nombrar a otro? Por favor, como les digo, el pueblo ya no es un pueblo ignorante. Nosotros conocemos perfectamente el nombramiento, el proceso de nombramiento de un superintendente. En términos generales, se abre a convocatoria, el directorio analiza las currículas, posteriormente elige a 3, luego lo remite al señor presidente de la República, y el señor presidente de la República escoge a uno de los 3. Hay 2 personas en este caso que están sindicados por la misma situación, Anthony Segura y el licenciado Giovanni Marroquín Navas, y a los 2 los indican por lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento el licenciado Giovanni Marroquín Navas, en qué momento el licenciado Anthony Segura tienen el poder para poder venir, infiltrarse en un órgano colegiado como es el directorio y decirle al directorio, miren muchachos, escójanme a estos 3, y después de ir con el directorio va con el presidente de la República? Primero toca a Giovanni, luego toca a Anthony, y le dice, mira, yo quiero que me pongas a él, y luego Anthony, y mira, yo me adhiero a la petición de Giovanni, quiero que me pongas a él. Es posible que 2 ciudadanos, un empresario que se ha caracterizado por ser catedrático universitario durante muchos años, y el secretario general del sindicato de la SAT, 2 personas honorables, intachables, tengan ese poder de influencia para poder interferir en las decisiones de un órgano colegiado, como lo es el directorio de la SAT, y también de tener influencia con el presidente para nombrar a una persona. Yo creo que es ilógico. Ese cuento de hadas, solo estos señores se la creen. Y ese es el argumento que tienen ellos. Y por ese estúpido argumento, los tienen detenidos desde hace, ¿qué? 50 y tantos días en prisión. 58 días los tienen en prisión preventiva. Y todavía en la última audiencia que se celebra, dice una de las partes querellantes, es necesario que ellos estén en prisión preventiva porque hay peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. ¿Por qué? La defensa argumenta que se les están violentando sus derechos, pero la prisión preventiva en ningún momento les violenta sus derechos humanos. Yo invito a esta gente a que vaya al preventivo de la zona 18. No que, bueno, de repente les va a tocar estar allá adentro, pero en este caso que lleguen, y solo que lleguen de visita, y desde el momento en el que empiezan a bajar las gradas, se van a dar cuenta de lo que ahí en verdad se vive, y a ver si al salir de ahí van a tener la solvencia moral, y van a poder decir que ahí no se violentan los derechos humanos. Es un centro, empezando de que es un centro de detención penal, con capacidad aproximadamente para 800,000 reclusos, y hay 5,000, casi llegando a 5,000, imagínense, y así dicen que no se vulneran los derechos humanos, y estar ahí por puras presunciones, por puros chismes. Es lamentable y es triste esta situación que se está dando. Chismes o tal vez mala intentona, ¿verdad? Definitivamente. En el caso de las personas que yo le mencionaba, el licenciado Giovanni Marroquín, el licenciado Anthony Segura, no tienen fundamento alguno ellos. En el caso del licenciado Giovanni Marroquín, solo porque hubo una conversación de esa ley que permite esa ley draconiana
llamada Ley contra el Crimen Organizado, en la que lo llama a alguien y le dice, mira vos, fíjate que hay rumores de que van a quitar al superintendente XX, y según he escuchado, parece que el que suena como candidato para llegar es fulano. Ah, bueno, de repente, ¿qué delito hay ahí? Es como que si nosotros ahorita, mire, licenciada, se vienen las elecciones, yo considero que tal candidato tiene serias posibilidades de llegar, y usted me dice, no creo que vaya por ahí la cosa, va por este lado. Al rato nos vienen a traer, porque dicen que nosotros conspiramos o nos asociamos para poder quitar a este y poner al otro presidente. Eso es. En el caso de Giovanni Marroquín, en el caso del licenciado Anthony Segura, por haber tenido los pantalones de haberles botado el negocio a estas personas. Dos, ¿cuántas veces vino Control Anthony Segura aquí? 3 veces. Podemos poner las tomas de los diferentes 3 programas, por favor, porque yo creo que bien vale la pena recordarle esto al pueblo de Guatemala. Esto se dio el año pasado, ¿verdad? El año pasado se dio esto, de verdad es lamentable, es lamentable. Yo le rogaría por este medio a la CICIG y al Ministerio Público. El pueblo de Guatemala exige los nombres de los privados involucrados en el caso La Línea. Es imperante, el pueblo necesita tener el pastel entero, necesita tener al corrupto y al corruptor, a los verdaderos corruptos y a los verdaderos corruptores. Y aparentemente como se fugan las informaciones hasta de la CICIG, aunque tenga solo 4 paredes, se fuga que hay mucho nerviosismo, y no saben cómo hacerle para entregarle los nombres al pueblo de Guatemala, porque tienen miedo de qué pueda ocurrir en el momento que digan los nombres. Es tan sencillo como decirlo. ¿Tuvieron miedo para ir y agarrar a los burócratas? No. ¿Qué miedo pueden tener de ir a agarrar a los privados en el caso de La Línea? Entonces ahora que tengan los suficientes pantalones también, para que ya no sigan violentando el debido proceso. Exacto. Que no antepongan el principio de economía procesal ante el debido proceso. La Constitución de la República en el artículo 2 es clara al pronunciarse al respecto. ¿Tenemos listas las tomas, por favor, Control? De los 3 diferentes programas que se hicieron aquí, por favor. ¿Estamos listos? Ok. Este es un primer programa, Control. 19 de junio. ¿Esta soy yo el 19 de junio? Muy bien. Pongamos la próxima toma y me podés indicar la fecha también, por favor. Esa fue el 19 de junio. Hace menos de un año, casi un año. Casi un año. Casi un año cuando se denunció este tema. El próximo programa, Control. Estamos haciendo, este es un programa que está llegando a usted en vivo. Si lo veo hoy en la noche, pues ya es una repetición de hoy a las 12 menos 5 del día, programa en vivo. Este es otro programa. ...24 de junio. Uno fue el 19 de junio y el otro es el 24 de junio. Sigamos viendo tomas, por favor, sigamos viéndolo. ¿Qué fue lo que se dio en ese día? Control, sigamos viéndolo. En esta segunda oportunidad, el licenciado Anthony Segura no vino con Rubén Mazariegos, pasó solo a hablar conmigo en entrevista. Muy bien. Y el tercer programa, por favor, Control.
No se vale jugar con los derechos humanos de nadie. No. Y tampoco se vale encubrir a ningún privado, sea empresario, sea individual, encubrirlo y tapándole el ojo al macho y dándonos pan y circo, teniendo a gente muy probablemente inocente en prisión preventiva. Yo creo que eso es denigrante, ¿verdad? Esa no es justicia, esa no es verdadera justicia, esa muy probablemente no queremos caer en las malas experiencias de las presentaciones de PowerPoint de Castresana en la época. Hay que entender que este rollo de la CICIG es un experimento mundial en Guatemala, ¿verdad? Sigamos, por favor, el último programa, control. Así tenemos evidencia de los 3 diferentes programas. En la primera salía blusa rosada, en la segunda yo salía de blusa morada con pantalón verde y ahora salgo, aquí está Anthony también vestido diferente, 4 de julio del año 2014, 19, 24 de junio y 4 de julio. Dejemos que corra, control, dejemos que corra. Y yo estoy de pantalón oscuro con blusa verde, ¿verdad? En las 3 estoy diferente. En las 3 está Anthony diferente. Entonces, yo creo que de verdad hay que ponerle ojo a estos temas. Los que son, son, y los que no son, no son. Efectivamente. Pero no se les va a caer ningún tema a ustedes, señores de la CICIG y del MP, delante de nosotros la población. Al contrario, vamos a tener evidencia que son humanos y dan una justicia pronta, objetiva y abstracta, ¿verdad? Efectivamente, uno de los lemas del ente investigador en este caso es por la verdad. Siempre centran sus lemas en la palabra verdad. Y me pregunto, ¿en dónde queda la palabra verdad en este caso? Las personas que yo he traído a colación acá en este programa, definitivamente no tienen absolutamente nada en contra para que estén en el lugar donde están. El Ministerio Público presentó aproximadamente como indicios 65,000 llamadas telefónicas. Y dentro de las 65,000 llamadas telefónicas, solo existe la llamada que yo le hice mención hace un momento. Y luego los señores que están en pro de la averiguación de la verdad, colocan su cartelito, porque no, eso no se le puede llamar esquema, colocan su cartelito mostrando la supuesta estructura, encabezada por el señor Juan Carlos Monzón, y luego irresponsablemente colocan en la línea inferior a gente privada y colocan ahí a Giovanni Marroquín como el enlace entre la estructura externa y la estructura interna. Ahora la pregunta es, si él era el enlace entre la estructura interna y externa, dentro de las 65,000 llamadas, ¿dónde están los privados con lo que la empresa no existe, privada con la que supuestamente habló? No existe una sola llamada en la que el líder, Monzón, haya tenido comunicación con el enlace, Giovanni Marroquín. Por ende, con Anthony Segura, tampoco. Entonces, si no hay ni cómo va a ser posible, que la cabeza no va a tener comunicación con el enlace? Entonces, ¿dónde se da la asociación ilícita? ¿Sí? No existe una sola llamada en la que exista relación entre Monzón y estas dos personas, definitivamente. Entonces, ¿dónde está el enlace? Esa es la pregunta. Pero hacerle entender eso a los señores jueces. Es muy fácil porque es muy racional. El tema es no que nuestros jueces no se dejen presionar por ese magna suprapoder llamado CICIG.
Así es. Porque el guatemalteco quiere justicia pronta, abstracta y general, sin encubrir a nadie. Se esperan más manifestaciones para esta semana. Estamos convocando a plantones a partir del día jueves. Yo me uní a Germán Cruz y a otras personalidades que manejan redes y que me invitaron. A partir del día jueves, de 2 a 4 de la tarde, van a haber plantones pacíficos frente a CICIG, que son los señores que bueno que nos descubrieron esta cochinada de la línea, pero que queremos todo el pastel, porque necesitamos urgentemente saber quiénes están haciendo mal la cosa del área privada. Que pague quien tiene que pagar. Los platos chucos, que los lave y que los pague quien ha estado haciendo asquerosidades. Los que son inocentes, ustedes señores de la CICIG solo tienen que decir, investigamos y esta persona no tiene nada que ver. Ese es el espíritu de porque ¿quién tiene derecho a mantener en cautiverio a otra persona? Porque sí, y ahí se puso, si uno se equivoca, de humanos es pedir perdón y disculpas. No van a dejar de ser la CICIG. Pero cosa nefasta sería que por hacer este tipo de contrariedades, la población exija que rindan cuentas definitivas y ojalá y no llegue esto aún a consecuencias en Naciones Unidas. Y quiero hacer mención a algo bien importante acá. Yo acabo de exponer las situaciones por las cuales ellos están detenidos. Y aparte de eso, a esta situación se ha venido a generar otra serie de situaciones que vienen a vulnerar totalmente los derechos inherentes que le asisten a estas personas. Algunos medios de comunicación irresponsablemente han sacado publicaciones en las que dicen intervienen tantos millones de quetzales cuenta de los de la línea. ¿Por qué generalizan? Hay que individualizar. Cuando ellos se presentaron a la última audiencia, iban bajando hacia la carceleta, los antisociales que se encuentran ahí detenidos empiezan, te vamos a sacar el dinero, nos vas a tener que dar el dinero, los ladrones de la SAT nos van a tener que dar el dinero, y si no nos dan el dinero va a haber un muerto, va a haber un velorio por semana. Y empiezan a sufrir extorsiones gracias a la irresponsabilidad tanto del Ministerio Público como los querellantes y así como también de algunos medios de comunicación que han generalizado esta situación vulnerando totalmente el debido proceso. Porque, es delicado. ¿Por qué no se toman la molestia de investigar individualmente y sacar los trapos sucios de las personas que tienen trapos sucios? Pero ¿por qué estas personas, que han sido personas honorables, van a tener que estar lavando la ropa sucia de otras personas que se han encargado de desgraciar a Guatemala? Y mire el riesgo en el que están poniendo a estas personas, que por un capricho o por una conveniencia o por causar un impacto están detenidos de manera injusta en un lugar que definitivamente es un infierno en la tierra, ¿verdad? Donde se vulneran los derechos humanos totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Marco Antonio Ramos. Muchas gracias por la oportunidad. Amigos televidentes, es un caso que hay que ponerle atención. Van 58 días. Cuando la Alianza Obrero Campesina protestó, fue el día viernes, hoy es día lunes. Son muchos días y el pueblo sigue sin saber el nombre de los privados. Que no les tiemble el pulso ni a la CICIG ni al MP. Aquí hay 16 millones de guatemaltecos. En la línea, en este caso que ustedes aperturaron, pudiesen haber unos, no sé ni cuánto y no sé ni qué número decir, pero muy poco ínfimo de privados que están ahí metidos. Den el nombre, porque se trata de la paz, de la gobernabilidad y de la credibilidad en las instituciones nacionales e internacionales, como es el experimento de la CICIG, el que están poniendo en riesgo. Y no se vale que por defender a unos privados, aquí tengamos intentonas de golpe de Estado cada semana, 2 por semana.
Así que reflexionemos qué país nos quieren dar ustedes, señores que administran e investigan la justicia. Sigan en sintonía, nos vemos el día de mañana.